Buenos días, bienvenidos a esta su clase virtual. Mi nombre es Luz Salgado y me llaman Lucy. Tengo el ministerio pastoral y acompaño a las personas que tienen problemas matrimoniales y necesitan hablar. Estoy para servirles. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escuchemos una canción que es para darle gloria y alabanza a nuestro Señor. Continuamos. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí con ustedes. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y que a nosotros nos des la humildad para abrir nuestros corazones y nuestros oídos y escuchar tu palabra en los sacramentos que vamos a exponer el día de hoy y que son de sanación. Te pedimos pues que nos acompañes, nos bendigas en el nombre de tu amado Cristo Jesús, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dedicar tiempo para aprender y enseñarles la fe y el amor de Dios a sus hijos, para que nunca olvidemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama en todo momento, seamos buenos o malos. Él solo espera que uno se arrepienta, reconozca que no ha hecho las cosas bien y que cambie su manera de ser, el rumbo de su vida. Y recuerden que en lo bueno y en lo malo que nos pase, ahí está nuestro Señor Jesucristo, consolándonos y abrazándonos por medio de las personas que nos abrazan y que nos aman.
Y nuestro tema pasado fue visión general de los 7 sacramentos e iniciamos con los 3 sacramentos de iniciación. El primero es bautismo, el segundo Eucaristía y el tercero confirmación. Aprendimos que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y sus dones, que son sabiduría, conocimiento, inteligencia, el don de consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Nos incorpora a la Iglesia de Cristo Jesús. Se nos da la gracia de ser sacerdote, profeta y rey. La gracia santificante se refiere al don de la vida divina al alma del cristiano. La gracia de la redención, Cristo nos ha adquirido por su cruz. Somos de Él. En la Eucaristía aprendimos que recibimos a Jesús mismo en el pan, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre, y nos alimenta el alma y fortalece nuestro espíritu. En la misa se conmemora la vida de Jesús, su sacrificio, la muerte y su resurrección. Él se nos hace presente ante una comunidad reunida y la alimenta. Miramos también que en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice: Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza que es sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Cuando el Padre dice las mismas palabras que dijo Jesús, todos estamos de rodillas con humildad, porque es el momento más sagrado. El Rey de Reyes se está anunciando y se hace presente. Estamos recordando que Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena y se está entregando a nosotros y por nosotros. Estamos haciendo lo que dijo Jesús: hagan esto en memoria mía. Por la consagración realizada, la transustanciación del pan y del vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Jesús está vivo y presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En la confirmación miramos, como su nombre lo indica, confirma el compromiso adquirido en el bautismo, completa la obra y la fortalece para ser testigos de Jesucristo de palabra y obra. A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos más maduros, más activos, en testigos de Cristo, sin miedo de transmitir y defender la fe. Como en Pentecosteses, cuando los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos, temerosos y tristes, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y quedaron transformados. Y a partir de ese momento dejaron de tener miedo y se lanzaron a predicar y a bautizar. El sacramento de confirmación es impuesto bajo la imposición de manos del obispo, o el sacerdote lo puede hacer con la facultad que les da el obispo. A esos 3 sacramentos se les llama sacramentos de iniciación cristiana. Bueno, y seguimos con el tema de hoy, que son los sacramentos de sanación, reconciliación, penitencia o confesión. Es un mismo sacramento. Cuando escuchen reconciliación, penitencia o confesión, es el mismo sacramento, uno solo. Y tenemos también el segundo,
unción de enfermos. Y vamos a mirar en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús nombra a Pedro como cabeza de la iglesia y le da las llaves del reino en la tierra y el poder o la potestad de poder perdonar, desatar los pecados para que en el cielo queden desatados. Si no nos confesamos, en el cielo quedarán atados nuestros pecados. En la historia del hijo pródigo, el hijo reconoce que ha pecado y decide regresar ante su padre. Piensa y dice, tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. El hijo reconoce su culpa, lo malo que había hecho y va arrepentido a que le perdone su padre. Así nosotros acudimos arrepentidos a confesar nuestros pecados a nuestro Padre Celestial a través del sacerdote, y por el mismo sacerdote Dios nos hace saber con amor y misericordia que somos perdonados, liberados de nuestras cargas, y se manifiesta dentro de nuestro corazón al sentirnos más en paz. Cuando el sacerdote dice estas palabras, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nosotros vamos a persignarnos y a decir amén. El Padre no te está perdonando los pecados por Él mismo, sino está perdonando los pecados en nombre del Señor. Y después nos alimenta espiritualmente con su cuerpo, su sangre en la comunión. Con la confesión nos devuelve la vida divina perdida por el pecado, después de reconocer que uno está arrepentido porque ha desobedecido al Señor y por lo consiguiente se ha alejado de su presencia por desobedecer. Y uno sin Dios no es nada ni nadie, solo polvo, como dice la canción. Yo no soy nada y del polvo nací. En Hechos capítulo 19, versículo 18 dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar sus prácticas. Los efectos espirituales de este sacramento son: la confusión individual nos reconcilia con Dios porque el penitente recupera la gracia y se reconcilia también con la iglesia. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. La remisión al menos en parte de las penas temporales, consecuencia del pecado. La definición de redimir o remisión se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede referirse al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Da la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual.
¿Acrecienta las fuerzas espirituales para el combate del cristiano? Jesús da la paz y el Espíritu Santo a sus discípulos y les da la potestad de perdonar pecados. En el Evangelio de Juan 20, capítulo 20, versículo 20 al 23 dice: Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Algunas personas dicen que ¿por qué se tiene que confesar uno con un hombre que también es pecador como uno? No es cualquier hombre. Jesús los llamó o los escogió para ser el medio de comunicación y liberación entre Dios y el hombre. Por eso ellos pueden perdonar pecados en nombre del Señor. El confesar nuestros pecados al sacerdote que es ordenado, bendecido y con la facultad que recibe por el obispo que desciende de los apóstoles de Cristo Jesús, no se confiesa uno con cualquier persona. Ni los diáconos que son ordenados pueden confesar, solo los sacerdotes. En 2 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11 dice: bastante es para ese tal el castigo infligido por la comunidad, por lo que es mejor, por el contrario, que le perdonéis y le admitéis, no sea que se vea ese hundido en una excesiva tristeza. Os suplico, pues, que reavivéis la caridad con él, pues también os escribí con la intención de probaros y ver si vuestra obediencia era perfecta. Pablo nos invita a que perdonemos también nosotros si nos hacen daño, porque si no nos veremos hundidos en una excesiva tristeza. Hay muchas personas que tienen resentimiento y no perdonan. Pablo nos invita a que perdonemos a los que nos han hecho daño, que tengamos caridad, que lo que pasamos solo son pruebas y como en la escuela, en la clase, debemos pasar el examen y así nuestra obediencia es perfecta para con el Señor. Y si de verdad tenemos más amor que odio y resentimiento, debemos de perdonar si alguien nos hizo daño. Porque si nos confesamos, pero no perdonamos o no pedimos perdón a quienes lastimamos o ofendimos, no podemos recibir a Cristo Jesús con odio o resentimiento en nuestro corazón. Pablo nos advierte que seremos culpables de pecados si recibimos a Cristo Jesús sin estar en estado de gracia. Y nos invita a un examen de conciencia. En 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29, dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinar a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su propia condena. Si la persona va en pecado a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo,
recuerden que nos condenamos. Por eso hay que confesarnos antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para no condenarnos si estamos en pecado grave o mortal. Después hablaré de qué es pecado mortal o venial, porque si es venial, Dios en su infinita misericordia perdona nuestros pecados al rezar el yo confieso o yo pecador en la misa y con el arrepentimiento sincero. También el Padre puede decir, arrepiéntanse de sus pecados y decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación, porque la persona debe estar en estado de gracia antes de acercarse a comulgar y recibir el cuerpo de Cristo. Tenemos 5 pasos para una buena confesión. Primer paso, examen de conciencia, escribir los pecados que uno ha cometido. Puede checar o mirar los 10 mandamientos de la ley de Dios que Dios mismo le dio a Moisés cuando sacó a su pueblo de Egipto porque eran esclavos. Segundo paso, tener dolor de pecado, estar arrepentido verdaderamente. Tercer paso, tener el propósito de no volver a pecar. Cuarto paso, confesar al sacerdote los pecados veniales o mortales. Antes de darle la absolución, te dará el Padre la penitencia. Y quinto paso es cumplir la penitencia impuesta. En Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20 dice, lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, busquen la justicia de sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Por eso reciban la gracia del perdón y la reconciliación con Dios. Tarea. Tengo algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son los 5 pasos para una buena confesión? La segunda, ¿cuáles son los nombres de este sacramento? Y allí terminamos con el sacramento de reconciliación. Yo misma se los estoy dando. Penitencia o confesión. Es un solo sacramento. Bueno, ahora pues continuamos con el segundo sacramento, unción de los enfermos. Todos miramos a nuestros padres jóvenes y pensamos que siempre los vamos a tener así, pero la vida nos muestra lo contrario. Los que tenemos el privilegio todavía de tenerlos con vida, gracias a Dios, fuimos mirando que poco a poco va cambiando su aspecto. Se van poniendo cada vez más viejitos, sin fuerzas, enfermos
y débiles. Al igual que nosotros, pronto o tarde vamos a estar igual, con la vejez encima. Y cuando miramos a un enfermo, sobre todo si es nuestro familiar, con dolor y sufrimiento, la familia toda sufre y haríamos todo cuanto fuera necesario para que se salve. Y para ellos tenemos el sacramento de la unción de enfermos, que antes del Concilio Vaticano II se aplicaba solo a los que estuvieran en peligro de muerte. Ahora es para los que están en peligro de muerte, los que tienen debilidad y no pueden salir para los de edad avanzada o si van a recibir alguna cirugía de riesgo. La unción de los enfermos es una preparación para el paso de esta vida a la gloria eterna, y son muchos los efectos y gracia que confiere al enfermo. Es un sacramento de curación, el cual es un regalo de Dios que ayuda a sanar y purificar el espíritu de quien lo recibe. A través de él se pide al Señor la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano, aceptando con fe la voluntad de Dios y poniéndose en sus manos. Podría obtener incluso la sanación del alma y del cuerpo, si Dios lo quiere. Se mantiene la vida divina, o sea, Jesús, en los sufrimientos. La enfermedad de la persona lo une a la pasión de Cristo y recibe el consuelo, la paz y el ánimo de soportar cristianamente los sufrimientos en la enfermedad o en la vejez. Se le perdonan los pecados al enfermo si no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud de su cuerpo y la salud espiritual, o la preparación para el paso a la vida eterna. Este sacramento solo lo puede hacer el obispo o el sacerdote, quien ungirá con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos, pronunciando a su vez las palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. No hay un límite, se puede recibir las veces que sean necesarias. No esperen hasta el último momento para poder recibir este sacramento. Es para prepararse espiritualmente. Este y todos los sacramentos son para personas vivas, es decir, que debe recibir a Cristo en estado de gracia. Aunque la Iglesia establece que si el enfermo no pudo recibir el sacramento de la penitencia y por alguna razón se encuentra inconsciente, se le podrá dar la absolución de sus pecados bajo condición, y luego se le puede dar el sacramento de la unción también bajo condición. Si un enfermo de gravedad falleció sin recibir este sacramento, la Iglesia recomienda aún así administrarlo durante las primeras horas en que ha fallecido. Así lo establece el Código de Derecho Canónico. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre de una enfermedad grave o ha fallecido, administrarle este sacramento de unción de enfermos. Es importante que, como creyentes de Cristo, procuremos prepararnos para el momento de nuestra muerte, ya que no sabemos cuándo llegará. Por lo tanto, es recomendable que con frecuencia acudamos a misa, al arrepentimiento, y ya saben que confesión, penitencia y reconciliación es lo mismo.
Para recibir a Cristo Jesús debemos estar en estado de gracia, para responder a la invitación que Jesús nos hace para alimentarnos de su cuerpo y su sangre y estar fortalecidos. Debemos prepararnos para este momento tan grande y santo con la comunión y la penitencia. Y vamos otra vez a dejar tarea. Primera pregunta, ¿qué es la unción de enfermos? ¿Y cuáles son sus efectos? ¿A qué personas se le puede dar el sacramento de unción de enfermos? Y recuerden, el compromiso del cristiano es dar testimonio de vida y amar como Cristo nos amó. Y con esto vamos a despedirnos con la misma canción que iniciamos. Te damos gracias, Señor, por darnos todas las bendiciones, por caminar con nosotros, aunque en veces no te miramos. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todas las personas que nos rodean, por nuestros compañeros, nuestras compañeras, por nuestros hijos, nuestros nietos, por el pan de cada día, por el techo, por la cobija, por el alimento. Gracias, Señor, por tu creación. Gracias, Señor, por darnos el aliento de vida y tenernos gozando de esa hermosa creación que tú has hecho para nosotros. Te damos gracias, Señor, por enviarnos tu Espíritu. Permite que Él se quede con nosotros
y que nosotros tengamos la humildad de ser guiados por Él. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. See you. Hasta pronto. Gracias.